En el bloque anterior teníamos esta entrevista vía Zoom con el presidente del INED, la SIDA, a propósito de cuáles son los desafíos que quedan planteados y que todavía no están 100% cerrados o lacrados, digamos, pueden aparecer nuevos, pero hasta el momento hay un escenario de evaluación que, bueno, comentábamos sobre eso en el bloque anterior. ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué pensás vos, Alfredo? Yo creo que la pandemia tuvo una ventaja que apuró la virtualidad y el uso masivo del plan Ceibal y la conexión, y tuvo la desventaja de que los que ya estaban sufriendo una educación mala, sobre todo estoy hablando de los sectores del quintil 1, ¿no? La gente más pobre, se les agudizó y es peor todavía, porque ahí ya, en plena pandemia, me acuerdo que el propio ministro de Educación decía que constataban que ni siquiera se conectaban. Determinados sectores sociales ni siquiera se conectaban. Y esto creo que demuestra un poco que la educación pública, que ya estaba complicada en muchos aspectos, para algunos sectores se complicó muchísimo más. Y un dato que leíamos en el material que estuvimos bichando, es decir, de cada 100 gurises del quintil 1, 18 nada más terminan la educación, claro. Los 12 años de educación. Y aparte, otro tema, la educación tiene cara de mujer, porque hay 60 y pico % de las niñas que culminan la educación y solo un 30 y poco % de los varones. Entonces, estamos condenando, si vemos a gurises que sin educación, jóvenes, vamos a la población carcelaria y vemos jóvenes, pobres, bueno, hay una relación directa entre una cosa y otra. Y esto va a llevar a que se va a agudizar aún más. Entonces, optimista con algunos sectores, con otros absolutamente pesimista. Y me parece que ahí hay una falla de que no se invierte todo lo necesario para sacar a estos sectores que ya tenían problema, no es a través de la pandemia, ya tenían problema, pero con esto se agudizó y están peor de lo que estaban antes. Bien, Vero. Sí, comparto la preocupación de Alfredo y bueno, y en la nota que hacíamos antes de la pausa, el propio vocero del INED reconocía que secundaria tiene una falta de institucionalidad para enfrentar el desafío que creo que hoy es el desafío más grande. Hoy vamos a saber, entre hoy y el lunes, cuántos regresan realmente, ¿no? Más allá de las dificultades de aprendizaje que hayan tenido los que estuvieron de algún modo conectados a la virtualidad, esta mañana Robert Silva hablaba de entre un 10 y un 15% de la matrícula de secundaria con altas probabilidades de no seguir en el camino de la institucionalidad. Y entonces, ¿quiénes los van a ir a buscar? Porque está muy bueno lo de la autonomía. Yo creo que está bien que los centros tengan autonomía en función del lugar donde viven. El programa de maestros comunitarios. Claro, ¿no? Pero ¿quién van a ser los adscriptos? Que ya se encargan de 200.000 cosas, van a ser esos los que van a tener que en este tiempo lo hicieron, porque me consta, conozco casos muy cercanos de adscriptos llamando a los padres diciéndoles, Mengano no entró nunca a la plataforma. ¿Qué pasa que no se está conectando a las clases? Bueno, ¿van a tener que salir de los liceos a buscar a los chiquilines a las casas? ¿Van a ser esos? Los asistentes sociales no alcanzan. Los equipos multidisciplinarios no alcanzan. Entonces yo creo que hoy... Más que administración de recursos, que es lo que planteaba la SIDA, habría que pensar en ampliación de recursos. Y yo creo que hay que armar focalizarlos equipos de emergencia para salir a buscar a los chiquilines a las casas, que no es fácil, que no es simpático. Bueno, pero otra vez le vamos a cargar a los docentes las tintas de eso. Está complicado, ¿no? ¿Se acuerdan del el programa de los maestros comunitarios? ¿Se acuerdan que arrancó por los 90? Gustavo Leal, ¿sí? Adriana Brioso, ¿no? El Abrojo, que tuvo un premio en el 2005 de la UNESCO justamente como programa, como propuesta de alfabetización en contextos bien vulnerables. Bueno, ¿por qué no el diseño de algo similar? Sí. Hoy las autoridades, la directora de secundaria hablaba de flexibilizar algunos planes para quienes, bueno, no se han podido reenganchar o no se van a reenganchar, digamos, con los planes normales, pero siempre se habla de una flexibilización desde el punto de vista de las exigencias académicas. Acá estamos hablando de otra cosa. Exacto. ¿Qué pensás, Ale? No, porque no terminaste la frase y yo te mandé un claro, que eso... repetirlo naturalmente con sus realidades en secundaria, sí. ¿No? Porque hay un asunto que creo que se enlaza con otra de las conclusiones que arrojó este estudio, INED, sí. que a propósito, bien lo decías vos, porque esto no está cerrado, a tal punto no está cerrado que si en todo caso todo esto ocurrió el año pasado, recordemos que al menos un tercio de la educación
ya ha transcurrido en iguales condiciones, ¿no? Me refiero a la virtualidad, a la distancia, etc. Y hay un asunto que me parece muy interesante, que el 70% ha manifestado que lo que han extrañado son sus compañeros. Y esto que puede quedar solo exclusivamente en la idea, digamos, lo que no es menor, de la necesidad de las personas de encontrarse con personas, repito. En la parte de sociabilidad, Lo que no es menor, me parece que también apunta a otro asunto que tiene que ver con los objetivos que tiene la educación en general y las instituciones educativas en particular, que tiene que ver con proveer de conocimientos, pero no solo conocimientos de lo que podríamos llamar estrictamente académicos, acerca de cómo hacer las cuentas o cuál es la capital de Bolivia, sino también los conocimientos y la formación de los chiquilines tiene que ver con el intercambio con sus iguales que tienen diferencias. Eso es un asunto intransferible que solo lo da la presencialidad y todavía no estamos en condiciones de medir, de aquilatar la gran desventaja que esto significó. Gran desventaja que en particular, como ya han dicho los compañeros, ha dicho el propio INED, dice el informe, afecta a los más frágiles, a los que ya tienen una desventaja natural, ¿verdad? Natural entre comillas, a propósito de dónde viven, quiénes son sus papás, quiénes fueron sus abuelos, quiénes fueron los abuelos de sus abuelos, etcétera, etcétera. En todo caso me da la sensación que este número reivindica la mala noticia que ha significado para el planeta en su totalidad seguramente, pero para el Uruguay también, un muy mal año 2020, que vamos a ver entre todos cómo logramos revertir esa pisada, esa plataforma, porque ahí me parece que se teje el verdadero destino de la República. Me corrigen por acá, tienen razón, el premio a la propuesta de maestros comunitarios fue en el 98, ese premio que da la UNESCO. Fernando. Yo digo que debe ser muy difícil evaluar los daños del temporal en el medio del temporal, ¿no? Creo que estamos en el medio de la tormenta, empezando a salir, pero todavía, que es una primera aproximación, todo esto que nos comentaba la CIDA del INED, es una primera... Yo aspiraría a que esto no se transforme en una excusa, ¿no? En una excusa para justificar los problemas de la educación, porque los problemas de educación son de mucho antes que la pandemia, Vienen arrastrándose problemas de repetición, problemas de falta de escolaridad, problemas de deserción, problemas de todo tipo que vienen de antes. Obviamente la pandemia lo que hace es agravar, pero ahora yo lo que tengo miedo es que se transforme, como que los problemas de la educación son producto de la pandemia, cuando en realidad son producto de mucho antes de la pandemia. Ahí yo voy a mezclar algunas cosas que a algunos panelistas le pueden llegar a molestar, pero hay algunos elementos dentro de esto, como por ejemplo de los datos de la encuesta, el 42% tiene dificultades de comprensión. 42% de los evaluados tienen dificultades de comprensión. No tienen dificultad de comprensión por la computadora. Tienen dificultad de comprensión porque ya tenían dificultad de comprensión. Porque ya venían con eso. La gran mayoría de los estudiantes no saben hacer la O con un vaso. Básicamente, ¿no? Las dificultades de comprensión son de antes de la pandemia. La pandemia agrava todo esto. Pero hay otros elementos, como que el 40% manifestó tener problemas de conexión con Internet. La CIDA recién hablaba del plan Ceibal y de la importancia, y estoy seguro que tiene mucha importancia, pero el 40% de los que me preguntaron tenían problemas con Internet. El 23%... Sí, pero aún así, el resto del mundo no tiene plan Ceibal. No. El 23%, no sé el resto del mundo, estamos hablando acá, el 23% no tiene acceso a Internet. El 23% no tiene acceso a Internet. Tenemos una Antel Arena de 120 palos, precioso, ¿no? Pero el Internet no llega a todo el país, no llega a todos lados, no está en todos lados, no todo el mundo tiene posibilidad de conexión. En el interior del país es dramática la conexión, estás 2 horas para bajar una... Todo el mundo sabe eso. O sea que hay deberes para hacer que son de mucho antes de la pandemia. Y yo lo último que quería mencionar es, me acuerdo que estuvo acá el año pasado Juan Pedro Mir. Sí. Y esto me parece como la parte positiva, el rescate positivo que no veo a nadie que lo esté haciendo. Juan Pedro Mir dijo, hay cosas para rescatar que tendremos de toda esta situación, que tendremos que ver cómo las capitalizamos para el futuro. Porque los chicos, los niños, los jóvenes, los adolescentes, aprendieron determinadas cosas, aprendieron a estar solos, aprendieron a manejarse con la tecnología, en muchos casos, en aplicación al estudio, ¿no? Con la tecnología se manejan mejor que nosotros, pero en aplicación al estudio, con la tecnología, aprendieron muchas cosas que tenemos que ver cómo las podemos capitalizar. Y yo no veo a nadie tratando de capitalizar para rescatar de lo negativo algo positivo.
porque realmente es preocupante, es espantoso, la situación, los más vulnerables son los que más se atrasan, todo es cierto, pero vayamos a buscar algo, y lo último que quiero decir ahora sí es la LUC. La LUC tiene 30 y pico de artículos vinculados a la educación que intentan modificar, intentan mejorar aspectos no de la pandemia, de antes de la pandemia, cuando los resultados eran ya muy malos en materia de educación, intentan algo nuevo para tratar de superar esos problemas. Y hay un PIT-CNT y hay un Frente Amplio que está intentando derogar esos 34 artículos de la LUC. ¿Para qué? ¿Para qué? Para volver a lo anterior, que ya sabemos que no funcionaba. Entonces, vamos a derribar lo que hay para tratar de volver a lo que ya no funcionaba. Entonces, así es muy difícil planificar. Todos nos podemos rasgar ahora las vestiduras de cómo hacer para superar este momento. Ahora, el momento había que superarlo antes ya. Este es otro momento que se superpone. Bien, ¿podés debatir eso? No, creo que, por ejemplo, acá nadie dijo que antes de la pandemia esto era Disney, ¿no? Claro. Nunca lo dijimos. Es más, ¿cuántos programas dedicamos en este ciclo a hablar de los problemas de la educación? Acá lo que estamos diciendo es que esos problemas de la educación que tienen que ver con el barrio en el que te tocó nacer o el lugar del país donde te tocó nacer o la cantidad de dinero que tiene tu familia se acrecentan con la pandemia. Nadie está diciendo que la pandemia es el problema de la educación. Yo no dije que tú hubieras dicho nada. Y no tengo miedo que esto se vaya a convertir en la excusa, porque creo que cualquiera que sigue de cerca el proceso de la educación en Uruguay no se arriesgaría a decir ese disparate. Lo que sí creo ¿Los colectivos es que docentes? ¿No crees que los colectivos docentes puedan decir ese disparate? No creo que digan que el problema de la educación en Uruguay es la pandemia, porque los propios colectivos docentes vienen denunciando los problemas de la educación históricamente. Son los mismos colectivos docentes que hoy están tratando de derribar la LUC. Yo creo que hay que diferenciar algunas cosas, ¿no? Por un lado están los colectivos y por el otro lado tú decís, nadie está tratando de capitalizar lo bueno que tiene esto. Los docentes, ¿sabes qué? Todos los días, durante todos estos meses donde no hubo clases presenciales, estuvieron tratando de capitalizar. Por los docentes. Te hablo por los docentes. Decime algo concreto. Porque sigo el proceso educativo de muchos adolescentes de mi familia. Decime un ejemplo concreto. Y te digo que han hecho magia para tratar de capitalizar los procesos que estamos viviendo desde la virtualidad y que recién hoy se empiezan a revertir. Ojo, ¿no será que habrá que advertir que una cosa es hablar de los docentes en general y otra cosa es hablar de líderes sindicales en Por eso me parece que tenemos que abrir el espectro, porque vos hablás de los dirigentes sindicales y a muchos les gusta hablar de los dirigentes sindicales, de lo que pasa con las horas, con la licencia, de los 20 liceos, de los 38 docentes, pero no hablamos del resto de los miles de docentes que han hecho posible que un 80 y pico de gurises, de alguna u otra manera, sigan prendidos al proceso educativo. Alfredo, ¿qué los colectivos docentes son varias decenas de miles de gente dedicada a la educación en primaria, secundaria, etcétera, etcétera. O sea que el tema es que algunos siempre, es como por un funcionario público malo son todos los funcionarios públicos malos. Por un docente malo, parece que fueran todos los docentes malos. No, yo creo que no es así. Hay muchos docentes que se lo toman en serio y son realmente el motor y son los que han sustentado, no solo en la pandemia, antes. ¿Que la educación tiene carencia? Por supuesto. Que intentaron tirar la reforma Rama, cuando en aquel momento para mí la reforma Rama era un avance, y lo boicotearon por todos lados. Y después se empezó a aplicar con gobierno del Frente Amplio muchas de las cosas que Rama impulsó, también. Entonces, no comparemos a 4 o 5 dirigentes sindicales que son para mí unos fantasmas, con el colectivo docente. No tiene nada que ver. Pero yo a los docentes un poco, me saco el sombrero. Porque creo que le falta muchísimo apoyo. Y creo que hay cosas, para mí hay una cosa que es clave, que es muy sencillita y nunca se pudo hacer. La elección de horas era solo por un año, ¿se acuerdan? No se podía cambiar eso porque era poco menos que el acabose, y eso es un verso. Entonces, la LUC, entre otras cosas, plantea la autonomía del centro docente, mucho mayor, en el cual la continuidad de los docentes en ese centro, y en eso me parece que es un avance, es positivo. Pero la quieren perdón, vos estás hablando de algunas... Vos lo firmaste, perdón, vos estás hablando de alguna gente en el cual yo tengo...
diferencias abismales que no les importa tanto la educación, sino su cargo político o sindical. Y otra cosa son los docentes que se rompen todos los días el lomo para mantener la educación. Estás interpretando una cosa mal No, interpretada. vos te tirás enseguida. Espera un poquito, Espera un poquito, porque lo que yo no hablé de la responsabilidad de los docentes exclusivamente. Hablaste del colectivo docente. Dije, entre otros, los colectivos docentes. Yo cuando dije, no busquemos excusas en que la pandemia es la excusa, entre otros los colectivos docentes, pero también las autoridades de la enseñanza y también todos los que tienen responsabilidades en la enseñanza. Absolutamente todos. Obviamente que yo tengo conocidos y tengo gente vinculada a la educación en muchos casos y sé lo que trabajan y sé lo que dan y sé lo que se rompen el alma. Yo no es contra los docentes. Bueno, está bueno que lo aclares porque daba otra impresión. No, por eso daba otra me impresión. interpretaron mal, pero que además agarraron una pequeña arista de lo que mencioné. Vos siempre te vas agarraron para ese el lado. pedacito que te convenía para defender al sindicato. No, yo no lo me defendí, defiendas al querido. No, sindicato. te da que ver. Estás hablando por hablar. No, pero ya te como conozco. siempre. No, sí, no empieces con la descalificación, porque es cuando te quedaste sin argumento y arrancás con la descalificación. Bueno, Somos volvemos varios. al tema, por favor. No, sí, pero saltemos, pero que no se encierren eso porque me hacen granar a mí y ya me dicen. Después me dicen, no entres con García. No dejes que García te haga entrar. Lo que yo quiero decir es que es un problema de todos, del sistema político, del colectivo docente, de las autoridades de la enseñanza. Obviamente que es un problema de todos, recuperarla y mejorar la enseñanza. Es un tema de todos. Lo único que yo quería decir es que no se circunscribe a la pandemia. Está claro. Exclusivamente no se circunscribe a la Lo pandemia. dijimos antes. Puede estar claro, pero si nos concentramos en los problemas que genera la pandemia, sin tomar en cuenta que muchos de esos problemas ya venían... Pero ya lo dijimos problema eso. de No les genera estoy la diciendo... pandemia, no son pero no todos, es para Fernando. ustedes el Seguimos debatiendo los discurso. mismos Pero entonces problemas. discutís con nosotros, güey, y Pero diciendo no, cosas que nosotros ya dijimos. Pero no es Sos para contradictorio, ustedes, Fernando. están interpretando... No, algunos panelistas se van a enojar por lo de... No escuchás. Porque vi a García que cuando la CIDA hablaba del plan Ceibal y todo aplaudía y Pero a me ver, hacía... Ilógico. a ver, Esta es para vos. imagínate Entonces yo le esta digo, pará un poquito que ya termino. Pará un poquito que ya termino. Entonces le dije, esto es para algunos panelistas se van a enojar porque el 40% dijo que tenía problemas con internet y el 23% dice que no tiene conexión con internet. Entonces vos decís, está divino el plan Ceibal, divino. Pero si el 40% no puede acceder porque tiene mala conexión y el 23% no puede acceder porque directamente no tiene cosas... Sin plan Ceibal era el 100, ¿eh? El plan Ceibal es bárbaro, pero no es para todos. Era el 100. No es para todos, hay muchos que No, no no. acceden. ¿Qué querés decir? Que sin plan Ceibal seguramente los que no se conectaban no eran el 23%. Era muchos. Una herramienta muy perfectible. Eso está, es Pero lo que está Nica, quedando yo no ya discuto el planteado, plan obviamente. Ceibal. No, porque vos sos... Pero, a ver, No discuto el plan Ceibal. A ver, visualicemos, Digo que no es suficiente. visualicemos aquí también muchos de nosotros hemos dicho que el plan Ceibal, bueno, fue desatendido, que faltaban dispositivos, pero imagínate, de todos modos, con sus problemas, una pandemia Sin plan Ceibal y sin fibra óptica. Está fuera de discusión eso. Ah, Está fuera de bueno, discusión. está. pero vos lo perfecto. mencionaste. Está bueno. Pablo. Yo lo menciono Está bueno porque que lo no es saques de la suficiente. discusión. No es suficiente. No, claro. El plan Claro que Ceibal no. es una excelente herramienta, no es suficiente. No es suficiente Por porque supuesto. tenés una sociedad que sigue teniendo diferencias económicas muy grandes. grandes. Entonces, la accesibilidad a muchas cosas también depende del Porque me dinero. gasté 120 millones de dólares en una Antel Arena, cuando Antel podía haber Está aplicado bien. esa plata. Bueno, sobre eso, ¿qué dices? ¿Qué vas a decir? ¿Quién de nosotros? No sé, yo no recuerdo haber respaldado acá la inversión de la Si yo no te Arena. estoy atacando a vos, Ah, no, ¿por qué no, te sentís perfecto. atacado? Bueno, pero entonces... No estoy hablando de vos. Estoy yo le hablando pregunto de qué que se opinan de gastaron eso que acaba de decir. 120 millones de dólares en el Antel Arena y se gastaron 90 millones de dólares Alfredo. en publicidad en la época de Carolina Cose y 45 millones en el primer gobierno y 45 millones en el tercer gobierno. En el ¿Tiene del un medio, punto ahí o no? 90. Ahí tenés 90 más 90, 180 millones de dólares en publicidad Quedó y claro el 120 punto. millones en el Sí, Antel está muy Arena. claro. 300 millones de dólares. Ay, por favor, un té de tilo. Quedó No, claro, ¿por qué? Fer. Estás nervioso. Pero no, pero pará, pero tiene un Porque me punto. calienta. Pero Estás tiene un nervioso. punto lo que que... desenfoquen los temas. Fer, Pero, tiene un punto lo que está diciendo. Perdón. ¿Qué pensás sobre eso? Perdón. Como dice mi amiga Bianchi, 3 veces. No es así, es ¿Eh? perdón. Ah, bueno. Y no entres con García, tené cuidado, vos entrás muy fácil. Yo creo que el Antel Arena fue un error, lo dije no ahora, lo dije siempre. ¿Tá? Pero mirá que de fibra óptica se gastó muchísimos millones de dólares. Incluso algunos incluso injustificados, porque mucha gente hubiera pago por el Antel. Porque vos, en tu barrio,
seguramente hubieras pago por el Antel Arena. Mientras que en otros barrios que hoy no tienen, o pueblos interiores que no tienen, a esos te tendría que haber llegado gratis. Fue una cuestión media planificada más o menos. Era como que a todo el mundo hácelo y no llegó a todo el mundo todavía. Entonces, yo creo que sí, que se gastó mal en muchas cosas, sí, por supuesto. Pero el tema es que con lo que se haya gastado mal no significa que no usemos de excusa. Como no vamos a usar la pandemia para que todos los males son ahora, no usemos de excusa de que se gastó mal antes para no gastar ahora. Porque ahora estamos muchas veces macheteando. Esa es una de las críticas que siempre hacemos. Y en educación viendo el propio INED, las cifras de la gente de los quintiles más bajos, los problemas que tienen, ahí hay que poner más guita. Y ahí, no podemos porque se gastó, te faltó la regasificadora, te faltó Pluna y te faltó el horno de ANCAP. Te digo por las dudas, porque siempre te vienen los mismos argumentos. Solamente estaba hablando de Antel, que es el que tiene la responsabilidad de las telecomunicaciones, monopólicamente, gracias a... Bueno. Me gustaría decir, bueno, primero que el plan Ceibal es una cosa y la conectividad es otra, ¿no? Si hay problemas de conectividad no pueden ser... No anda la computadora. Pero no es responsabilidad del plan Ceibal. Bueno, pero... Y la otra cosa que quiero decir es que ahora se viene la presencialidad, ¿no? Que fue algo que se dijo recién, y a mí me parece que en esta circunstancia de tanto retraso acumulado en este año y medio casi, debería sostenerse un plan de contingencia no solo en el marco del regreso de los chiquilines a las aulas, sino también para tratar de superar esas desventajas notorias que, como ya hemos dicho, afectan a los más débiles. Bien. También algo que se pasó por alto, que no se ha profundizado en eso en el estudio aquí, pero algo que mencionaba en el arranque, la SIDA, y tiene que ver con eso que dijo, que en el contexto del mapa mundial, a Uruguay no le ha ido tan mal en cuanto a los años perdidos por el COVID, gracias al manejo de la pandemia, lo dijo la SIDA, ¿no? Sí. Sobre eso no lo tengo tan claro si fue así o no, pero está. Porque acá se cerraron rápidamente las escuelas, igual que en otros países. Acá unas primeras cosas que se cerraron en marzo del 2020 fueron las escuelas. Sí, pero se retomó presencialidad. Sí, se empezó a retomar mucho antes que en otros lugares, lo que también fue a su vez criticado mucho, ¿no? Sí, entonces, Victoria, recuerda, cito a Pablo Cayota, justo, ¿no? Sí. Que en el arranque del año electivo de este gobierno, lo que verdaderamente se suspendió fueron las escuelas, ¿no? Aquella máxima, ¿se acuerdan que se había establecido? La primero que... Era lo último que tenía que cerrar. Hubo un momento en el Uruguay que lo único que se cerraron fueron las escuelas. Pero no está tan desvinculado de lo que veníamos comentando antes. Se cerraron las escuelas, no se terminaron las clases. Tal vez tiene que ver también con eso, Bien. ¿no? Y estaba en la autopista, dijo la SIDA, ¿no? Teníamos una autopista. Con baches, seguramente, con algunos baches, algunas cosas, algunos tramos que estaban medio mal, pero había autopista, Marguerite, como para poder circular. Claro que sí, claro. Marguerite eso no lo niega, ¿no? No, pero está tirando que no sé qué. No digo que se tiró mucha plata, que podía haber sido aprovechada, hubiera sido lindo. Hicimos una autopista. Aprovecharla para mejorar la conectividad. De 2 carriles no nos dio. Para mejorar la conectividad. O hubiera dado sin el Antel Arena y ahí se llevó lo de capaz que sin Antel Arena casi hace un carril más. La Antel Arena y los 180 millones de dólares en publicidad en los 3 periodos de Antel. Son 180 más 120, son 300 millones de dólares. Da para hacer alguna cosita. Pero Antel es una empresa que compite. Si Sí. Antel no hace publicidad, hacen los otros. Claro, vamos a justificar también. Y bueno. Qué bueno, dale. A menos que estemos... Sí, la empresa... Es decir, las empresas que compiten hacen publicidad, todos lo sabemos. A menos que queramos que una no compita. No, en los servicios de Internet no compite. Compite en la telefonía celular. Yo estoy de acuerdo con Fernando. Y compite gracias al primer gobierno blanco en la telefonía celular. Pero a ver, gracias a eso, déjalo. Ancel es lo que es. No, bueno, pero que no diga cosas. Compite, como diciendo, compite, tiene que hacer publicidad porque compite. No compite, en la mayoría de las cosas no compite, y es más, en la fibra óptica no compite. Tiene el monopolio del cableado. Bueno, fue quien lo puso, quien lo pagó, ¿no? Bueno, fuera, que se lo diera a otros. Bueno, pero das vuelta como castañeta del argumento, lo pones para arriba y para abajo. La fibra óptica bueno, mejor andado donde ibas a ir porque acá... La fibra óptica está en manos de la empresa pública y yo eso es algo que celebro. Sí, claro. Ojalá no se cambie, ojalá. Ojalá que sí. Bien, bueno, hay que decirlo. Ese entonces. es otro debate, señores, por favor. Bueno, estuvimos hablando de la Antel Ojalá que Arena. caigan todos los monopolios. En todo caso, lo que yo quiero decir es que estoy de acuerdo con Fernando en que hay momentos para hacer las cosas. Y este es un momento demasiado arriba de la ola aún, como para establecer... Por eso no hay nada cerrado. Por eso no hay nada cerrado. Por eso, y me lo recordó Fernando, ¿se acuerdan cuando creo que todavía no estaba Marguerite? ¿Se acuerdan cuando se manejó la posibilidad de hacer un
Gach de la monumento. ¿Cómo no? Para el... La pandemia. ¿Recuerdan, no? La pandemia, sí, A yo la estaba. pandemia, ¿no? Ah, estaba. Sí, sí. Y que algunos dijimos, che, ¿no habrá que esperar un poquito? Bueno, justamente, a veces hay que esperar un poquito. Muy bien. ¿En qué quedó eso? No, El proyecto era buenísimo. Creo que- Por la convengamos. coherencia, me Pero el parece. monumento era por la pandemia, por los Sí, muertos, claro. para recordar, para que nos recuerde ¿por qué pasó el momento? Es la misma discusión. Que No, porque No, éramos pero digo, dos, estaría bueno que pase más, ¿no? Después de eso tuviste... Lunes, no todavía con la cosa Además, marchando. pues teníamos el vientito a favor. Claro, estábamos Éramos los bárbaros. mejores del Estábamos mundo. dando por superado. Éramos prácticamente los líderes en el Pero tema. no era un monumento en reconocimiento a la buena labor, era un monumento a la pandemia, a la reacción. Al momento histórico. A la más reacción allá de de- los a la Recordar el reacción del momento mundo. histórico, y después de eso, el Bueno, momento señores, histórico que tengo que recordar enfriar es el mucho más tema. grave. Era a la reacción de la humanidad frente a un fenómeno. Bien. Sí. Tengo que Natural, enfriar el digamos. tema porque les quiero contar sobre un enfriador de vino.